Como mencionamos antes, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos que son incorporados a la Constitución argentina con rango constitucional, es decir, la misma validez de cualquiera de los otros artículos de la Constitución Nacional, la misma validez y la misma jerarquía. El primero de estos artículos, mejor dicho, el primero de estos tratados, como era previsible, es la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. La declaración, en el artículo 26, inciso 3, establece que los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de acción que deben recibir los hijos. Es un debate profundo respecto de cuál es el rol del Estado y el rol de los padres en la educación de los hijos y, como mencionamos antes, qué sucede cuando colisionan estos roles, cuando colisionan estos derechos y obligaciones. ¿Cuál tiene la preferencia? ¿Cuál tiene la primacía? La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con claridad que los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que han de recibir sus hijos. Este derecho es preferente, es primero en tanto de otros actores sociales. ¿Qué significa, por otra parte, el tipo de educación? Otros tratados internacionales de derechos humanos profundizan sobre el tema. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el artículo 5, señala que los padres tienen el derecho de impartirles a sus hijos la orientación y la dirección apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en esa misma convención. El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18, inciso 4, dice que los estados, los gobiernos, tienen que respetar la libertad de los padres para que los hijos reciban una educación religiosa y moral que esté acorde a sus convicciones personales. Aquí hay dos cuestiones importantes. Por una parte, se señala que cuál es el ámbito específico en el cual la educación de los niños tiene la primacía paterna, la primacía de la potestad paterna. Es decir, es el campo de las convicciones filosóficas y morales. Aquí lo importante es observar que no solamente es una cuestión de libertad religiosa, sino que también los estados tienen que respetar las propias convicciones morales de los padres que tienen que ser preferentes en la orientación de los niños. Entonces el Estado tiene un rol subsidiario, de ayuda, pero ha de respetar siempre cuál es la opción fundamental de los padres en las temáticas morales, filosóficas y religiosas. También el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluido en la Constitución argentina, señala en el artículo 13, inciso 3, para que esta libertad de los padres sea efectiva, los estados tienen que reconocer a los padres el derecho a enviar sus hijos a escuelas distintas de las creadas por el Estado. Es decir, por ejemplo, las escuelas gestionadas por los credos o confesiones religiosas o por organizaciones o personas privadas. ¿Por qué se garantiza el derecho de los padres a enviar sus hijos a escuelas no estatales? Para que sus hijos reciban, nuevamente señala con la misma redacción este otro pacto internacional, reciban los niños una educación religiosa y moral que esté de acuerdo a las propias convicciones. Es decir, esta formación moral y religiosa se pone en manos de entes no estatales para poder garantizar que esa orientación sea acorde a lo que los padres desean y buscan para sus hijos. Finalmente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala, en el sentido de los tratados anteriores, que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. Estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que nos enseñan? ¿Qué es lo que muestran este ordenamiento legal? Que en un aspecto que es central y en donde se producen a veces estos conflictos de hasta qué punto priman los derechos del Estado y hasta qué punto priman los derechos de los padres, el ordenamiento
fundamental establecido en la Constitución y en los pactos de derechos humanos establecen que la primacía en materia de orden moral, filosófica y religiosa pertenece a los padres, con lo cual, y es lo que nos incumbe a nosotros, cuando profundizamos en la educación de la sexualidad, tan vinculada a los aspectos morales y filosóficos, obviamente debemos resguardar dentro del ordenamiento legal la primacía de los padres a impartir a sus hijos una educación conforme a las propias convicciones de estos padres.